el doctor Álvaro Uribe Vélez. Físicamente me agarró en un estado bueno, porque si me haya agarrado años atrás donde yo era un descontrol, quizás no estuviéramos platicando hoy. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a esta edición nocturna de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy José Manuel Rodríguez desde Lake Charles, en Luisiana, y esta es una noche completamente a oscuras porque esta ciudad está a oscuras después de este paso del huracán Delta. Si les parece, comenzamos. Bueno, esta es una noticia de último momento. El presidente Donald Trump reanudó este sábado sus actividades públicas y recibió el aval del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, precisamente de acuerdo a un reporte difundido por su médico Sean Conley. El doctor del mandatario indicó que si bien el CDC da por finalizada la aislación del presidente, los exámenes de PCR que se le han practicado anteriormente y hoy día aún no indican que su estatus de COVID sea negativo. Tampoco explicó el médico qué tipo de exámenes se le han practicado al presidente para arribar a esta conclusión. Un evento en la Casa Blanca, el cual pudo haber puesto en riesgo la salud de las 2.000 personas invitadas, ya que solo han pasado 9 días desde que se reveló que el presidente contrajo COVID-19. En su discurso desde un balcón enfatizó que las comunidades negras y latinas se han beneficiado de su agenda y de sus políticas y se enfocó en un mensaje a favor de la ley y el orden. Vamos de inmediato con el doctor Elmer Huerta, que nos acompaña a esta hora desde Washington, D.C. Doctor, conversábamos en la edición anterior que precisamente el presidente debía cumplir una cuarentena de 14 días. No llegamos a los 14 días. ¿Por qué el CDC ha tomado una decisión de esta naturaleza? Les saludo. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches a todos. Pues aquí hay una incongruencia, aquí hay algo que está raro. Mira, para nuestros televidentes, a definir cómo son los términos de aislamiento que debe sufrir un paciente que acaba de superar o que está superando COVID-19. El CDC, el propio CDC, clasifica la enfermedad, el COVID-19, en dos categorías, José Manuel. Lo que se llama el COVID leve y el COVID hospitalizado, el que ha tenido ya problemas. Ellos dicen muy claramente que cuando un paciente ha tenido un COVID leve en su casa, por ejemplo, debe estar aislado de todas las personas por 10 días. El señor Trump empezó sus síntomas el jueves 1 de octubre, entonces debería estar hasta el día de hoy aislado y mañana 11 ya podría salir de acuerdo a la guía. Pero el CDC también dice, José Manuel, que si el paciente estuvo hospitalizado y ha mostrado síntomas de lo que es el COVID moderado o severo, ese periodo se extiende a 20 días. Por lo tanto, el señor Trump debería estar en aislamiento hasta el día 20. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque alguien podría decir, bueno, el caso de él ha sido leve, porque mírenlo cómo está. Pero aquí hay un problema muy grande que pone en duda todo este entredicho, José Manuel. ¿Cuál es? El tratamiento que él recibió. Él recibió un tratamiento, recordemos, con dexametasona, que es un tipo de cortisona que solo se da cuando hay enfermedad pulmonar importante, inflamación pulmonar. Eso entonces ya lo descalifica de ser un paciente con COVID leve, que debe descansar hasta el día 10, y lo amplía al día 20. Entonces, aquí es evidente. Estoy seguro, José Manuel, de que hay una presión política muy grande para que antes de completar los 20 días que debe seguir de acuerdo a las guías de lo que son el manejo de pacientes con COVID en Estados Unidos, ya le han dado el alta. Y lo peor, como has dicho, es que no se tiene evidencia de que se haya hecho una prueba molecular y que sea negativo. Claro, eso precisamente le iba a preguntar. No hay una prueba, o sea, el médico no está dando efectivamente detalles de si se han practicado otras pruebas para arribar a esta conclusión. Un comentario sobre eso le pido, doctor, pero también le quiero hacer algo desde la más profunda ignorancia. ¿La persona a cargo del CDC es designada por la Casa Blanca o se designa de otra manera?
El, el jefe del CDC es una persona que es designada por la Casa Blanca, igual que el jefe de los Institutos Nacionales de Salud. Recuerda que estas son las entidades federales que están bajo el mando del ministro de Salud, que aquí se llama el secretario de Salud, el doctor Azar. Entonces, todo está, digamos, el señor Trump, a través de su ministro de Salud, tiene control sobre los jefes de todas estas casas. Entonces, para terminar el comentario, aquí hay un problema. Ahora, como dijimos también hace un momento, José Manuel, es posible que el médico le dé de alta a una persona sin necesidad de prueba. Pero él, habiendo tenido enfermedad pulmonar, habiendo recibido dexametasona, que ya lo coloca en un paciente con enfermedad inflamatoria importante, él ha debido esperar hasta el día 20 y recién desde el día 21 de octubre tener alta, con o sin exámenes auxiliares, pero ya recién desde el día 21. El presidente, para terminar, doctor, clama que esta inyección de anticuerpos que recibió sería, y se lo preguntaba en la edición anterior, sería precisamente una cura para el virus. Y esto evidentemente no es así, pero quisiera que usted lo explique, por favor. Claro que sí. Para que se diga que un tratamiento es curativo, tiene que haber pasado por varias etapas de estudio, y eso lo hemos comentado muchísimo cuando hablamos de vacunas, José Manuel. Hablábamos de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, en la cual se van probando paso a paso. Pues este medicamento, que se llama RGNCoV-19, no ha pasado esas fases. Ha empezado un estudio, 270 personas la han recibido y algunos mejoraron, otros no mejoraron. Parece que va a funcionar, pero por ese mismo parece es que él consiguió que se lo den como lo que se llama en Estados Unidos el uso compasivo de un medicamento. Pero absolutamente no ha demostrado todavía de que sirva para curar esta enfermedad. De tal modo que cuando el presidente Trump, José Manuel, le dice al público, yo me he curado gracias a esta medicina, él está faltando a la verdad. Eso no es cierto. Doctor Elmer Huerta, médico y también especialista en salud pública, además de colaborador de CNN, gracias por esta entrevista desde Washington. Buenas noches para usted. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Y bueno, y la forma en que el presidente Trump ha manejado esta enfermedad, ¿beneficia o justamente de alguna manera lo perjudica al presidente? ¿Causa un efecto neutro? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Roberto Izurieta, que es analista político y también colaborador de CNN. Roberto, ¿cuál es tu lectura respecto a esta situación? Te saludo. Muy buenas noches, José Manuel. Efectivamente, coincido con el doctor Huerta. Una cosa es el aislamiento, otra cosa la cuarentena. En resumidas cuentas, él no ha dado su test negativo. Es al menos un acto de imprudencia. 1, 2, aquellas personas que estaban a las afueras de la Casa Blanca, que si la Casa Blanca habría sido un bar o un restaurante, estaría cerrada porque ha sido un foco de infección, pero como tiene privilegios, no. Pero lo más importante es que la mayoría de sus congregados no utilizaban máscaras. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que estamos viendo aquí son mensajes políticos. Y esos mensajes políticos, en lo que respecta a la pandemia, connotan, demuestran una imprudencia, un nivel de optimismo, si queremos ser positivos, sobre la pandemia, que la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos no coinciden. Lo que quieren ver de su presidente es que tome en serio esta enfermedad, tome las prudencias necesarias para evitar que venga no una segunda ola. Estaríamos esperando en los Estados Unidos la tercera ola. En España, en Europa sería la segunda ola. Aquí sería la tercera. Para evitarlo necesitamos un líder que sea claro en sus mensajes de prudencia, de distancia social, de utilización de máscaras, y estamos viendo todo lo contrario. ¿Eso le beneficia políticamente? Las encuestas hasta este momento nos están diciendo que no. Roberto, pasemos a la tierra política, al terreno político. Muchos le temían el desempeño de Joe Biden en el debate, pero no le fue nada de mal. La suspensión del segundo debate, ¿qué consecuencias podría traer para ambas campañas? Si es que Donald Trump habría tenido desempeño en el primer debate, las encuestas lo dicen que le fue bastante mal, sería beneficioso. Pero volvamos al tema que estamos hablando, sería una imprudencia, porque el presidente debe mantener ciertos niveles de precaución
porque mientras no nos entregue los test de cuándo contrajo la enfermedad y cuándo ya no la tiene, cuándo debe acabar no su aislamiento, sino su cuarentena, y más importante, si el presidente está viajando como lo va a hacer a Florida, está exponiendo a todo un aparato de seguridad, a todo un aparato administrativo que tiene que acompañarlo. Entonces, no es solo sobre la salud del presidente, es sobre la salud de quienes le rodean, pero lo más importante, la salud de todos los ciudadanos que esperan actitudes prudentes de parte del presidente, ejemplares, que nos ayuden a tener mecanismos básicos de prudencia para contener una tercera ola. Roberto, si las elecciones fueran hoy y las encuestas fuesen rigurosas, Biden sería elegido. Ciertamente está en mejor posición que Hillary Clinton y sus últimos números en los votantes blancos han mejorado ostensiblemente. En 3 semanas en los estados pendulares, en los swing states, ¿puede haber grandes variaciones? En tiempos de Trump, 3 semanas pueden ser una eternidad. Efectivamente, como tú dices, si las elecciones fueran hoy, a mí no me quedaría la más mínima duda de que Biden ganaría y con buena ventaja. ¿Qué van a pasar las próximas 3 semanas? No lo sé. Lo que sí está claro es que nuevamente, con justa razón, el primer tema de preocupación de los votantes es la pandemia. Y también dice claramente las encuestas que en lo que respecta a la pandemia, sobre todo a los ciudadanos, a los votantes de tercera edad, lo que quieren son líderes y mensajes que les ayuden a protegerse y protegernos como sociedad para evitar una tercera ola que además traería consecuencias económicas que no creo que podremos soportar. Aún así hay que agregar que el presidente Trump sigue teniendo un respaldo no importante en su gestión económica. El electorado lo sigue viendo con buenos números a la hora de poder resolver el problema económico, la recesión que afecta gravemente a este país. Roberto Izurrieta, analista político y colaborador de CNN, gracias por acompañarme esta noche en vivo desde la ciudad de Washington. Muy buenas noches. Buenas noches. Y si quiere opinar sobre este tema, envíen sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, con la etiqueta numeral Mirador COVID. La cifra global de 350.000 nuevos casos de COVID-19 registrada el viernes fue la más alta reportada desde que se inició la pandemia, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Europa está reportando más contagios diarios que los Estados Unidos, Brasil y la India, los países a la cabeza de este recuento hace 6 meses. Y la más reciente actualización de un influyente pronóstico advierte que más de 394.000 personas morirán en Estados Unidos por COVID-19 hacia febrero. Los cálculos del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington apuntan a cerca de 181.000 fallecimientos más que los registrados hasta ahora, que suman 214.000, según el recuento que está estableciendo la Universidad Johns Hopkins. Según el modelo, la crisis sería incluso más grave si las medidas preventivas se relajan. Y de acuerdo con reportes preliminares, el daño que sufrió el tendido eléctrico en vastas zonas del suroeste de Luisiana no ha sido a gran escala, señaló esta tarde el gobernador John Bel Edwards, quien además ha confirmado que el paso del ciclón no dejó víctimas fatales. El número de hogares sin servicio eléctrico en Luisiana hasta anoche asciende a unos 400.000, según datos del sitio power.outage.us. Y a mis espaldas, el sonido que están sintiendo se trata precisamente de camiones que están intentando establecer la energía eléctrica aquí en Lake Charles. Y 300.000 miembros de la Guardia Nacional están atendiendo distintas emergencias, según Edwards. Cerca de 3 millones de personas están bajo alerta de inundaciones repentinas en las zonas de los valles de Mississippi y Tennessee, después de que Delta tocó tierra el viernes en Luisiana como un huracán categoría 2. Luego, como tormenta tropical, el nivel de precipitaciones de Delta alcanzó los 30 centímetros aquí en el estado de Luisiana y dejó sin electricidad a 761.000 hogares y también de negocios en el Golfo, de acuerdo con información del sitio poweroutage.us. Hasta la noche de este sábado, más de 442.000 seguían sin servicio eléctrico en Luisiana. Y gracias a que se ha debilitado el huracán Delta y no causó el daño que se temía, sin embargo resultó muy pero muy dañino para aquellas viviendas que ya habían sido impactadas fuertemente por el huracán Laura hace 6 semanas atrás. Recorrí este vecindario de casas móviles y justamente lo había visitado el jueves
y les tengo preparada una crónica sobre lo que allí se vivía entre los hispanos. Tras el paso del huracán Laura hace 6 semanas atrás, que dejó gran parte de la ciudad totalmente devastada, y luego del paso del huracán Delta la noche del viernes y la madrugada del sábado, es difícil establecer qué daños provocó cada cual. Evidentemente que Laura dejó mucha destrucción, pero por ejemplo este techo de este vecindario de casas móviles terminó fuera de lugar y el viento con sus fuertes ráfagas lo terminó desplazando. Decía difícil establecer este daño porque ya cuando nosotros llegamos a Lake Charles, este vecindario, el escenario era dantesco. Hoy día se ve todo un tanto más complicado. Conversamos con uno de los residentes de esta área. ¿Tu nombre? Catarino Dianas. Catarino, cuéntame, ¿qué le pasó a tu casa? Pues se le despegó la teja de arriba. Pero no tuviste gran daño, me parece. No, no mucho, no mucho. Pero tus vecinos tuvieron, digamos, Vecinos, varios sí. problemas. Sí, sí, el vecino de aquí enfrente y el de atrás también se le voló el techo. Claro. Ajá. Hemos visto las casas en situación mucho más complicada que la que observamos hace 3 días atrás. Vemos que eres el único miembro de esta comunidad que está hoy día, esta mañana. Pues ahorita nomás estoy yo porque llegué hace rato y no había nadie. Keep out o manténgase afuera es lo que escribieron con un spray los residentes de esta vivienda para que quienes estén merodeando el área, para que aquellos intrusos que puedan acercarse se mantengan alejados de esta zona. Va a ser muy difícil que Lake Charles vuelva a ser lo que era antes del paso de estos 2 huracanes. De hecho, el alcalde de la ciudad, Nick Hunter, ha dicho que posiblemente la reconstrucción va a tomar meses o quizá años, y le ha pedido mucha resiliencia a los habitantes de la ciudad en este largo y traumático proceso. Bueno, si usted quiere opinar sobre este tema, envíeme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN, con la etiqueta numeral Mirador Delta. Numeral Mirador Delta. Y cuando regresemos a Mirador Mundial, una jueza de Colombia toma una decisión sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y además, una explosión en el interior de un restaurante en Quito deja al menos 8 personas heridas. Pausa, ya regresamos. Seguimos repasando la actualidad aquí en Mirador Mundial en esta edición nocturna desde Lake Charles, aquí en Luisiana. En Colombia, una jueza otorgó la libertad al expresidente Álvaro Uribe, quien está siendo investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, que él rechaza categóricamente. La medida es de inmediato y obligatorio cumplimiento, y mi compañero Fernando Ramos nos tiene los detalles desde Bogotá. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Pues este sábado la juez 30 de control de garantías, Clara Salcedo, decidió otorgar el beneficio de libertad al expresidente y también exsenador Álvaro Uribe, quien se encontraba en detención domiciliaria desde el pasado 3 de agosto y por la investigación en su contra por los presuntos delitos de soborno y de fraude procesal en el caso de supuesta manipulación de testigos contra el senador del Partido Polo Democrático, Iván Cepeda. Este ha sido un proceso largo, complejo, porque inicialmente el caso estaba en manos de la Corte, que era el juez natural de Uribe, por cuanto era congresista. Él decidió renunciar a su investidura y por eso el caso pasó a la Fiscalía, y allí esta juez ha decidido finalmente que hasta que no haya una nueva indagatoria, pues no hay razón para que Uribe permanezca bajo detención. Esto dijo la juez al terminar la audiencia. La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Para ese efecto, se expondrá que a través de la Secretaría de este despacho se libre la respectiva boleta de libertad y las comunicaciones a las autoridades competentes. De otro lado, como quiera que se prestó una caución a efecto de garantizar los compromisos que se derivaban de la sustitución de esa medida de detención preventiva que actualmente se cumple en el domicilio del doctor Álvaro Uribe Vélez, se dispondrá que a través del Centro de Servicios Judiciales
se cumplan con las gestiones necesarias para la devolución de la misma. De esta decisión, entonces, quedan notificadas las partes en estrados y contra ella proceden los recursos de ley. En este caso, uno de los principales protagonistas que ha sido acreditado como víctima del caso es el senador Iván Cepeda. Él se pronunció una vez conocido el resultado de esta audiencia, dijo que respetaba las decisiones de la justicia, tanto en el caso de la Corte como ahora el de esta juez de control de garantías. Sin embargo, sus abogados apelarán la decisión. La decisión de la juez 30 en el día de hoy no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones. No obstante, no compartimos esa decisión, por supuesto, y vamos a apelarla. Y sobre todo, nos parece muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal. Este es un caso en el que la persona que comenzó como acusador terminó en el banquillo de los acusados, y me refiero al expresidente Uribe, porque inicialmente en un debate en el Congreso el senador Cepeda mostró testimonios, entre ellos uno de Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar que señaló a Uribe como uno de los patrocinadores y quienes habrían conformado inicialmente grupos de extrema derecha. Sin embargo, Uribe rechazó estas afirmaciones y decidió llevar a Cepeda ante la Corte Suprema. La Corte evaluó los testimonios, evaluó las circunstancias y más testimonios y pruebas y decidió que quien tenía la razón era Cepeda y no Uribe. Finalmente, Uribe fue detenido el pasado 3 de agosto y pues ya sabemos, renunció a su fuero y ahora llega a este momento del proceso en donde la juez decide dejarlo en libertad. Esto no significa que haya sido desvinculado del proceso. El proceso continúa y será ahora la Fiscalía quien decida si lo llama o no a juicio o si penalmente archiva esta causa penal. Muchas reacciones en las redes sociales de opositores y de quienes siguen al presidente Uribe, que han celebrado la decisión, otros que la rechazan. Sin embargo, esto va a ser una novela que tendrá muchos más capítulos en el futuro inmediato, porque la Fiscalía continuará adelante con esta causa, José Manuel. Gracias, Fernando, por tu completísimo informe desde Bogotá. Este es el tercer tema del programa, la libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Envíeme sus comentarios y también sus opiniones a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN con la etiqueta numeral Mirador Uribe. Tenemos más noticias de América Latina en esta edición de Mirador Mundial. El 18 de octubre, Bolivia va a celebrar elecciones generales y algunos expertos creen que estos comicios podrían ser uno de los más importantes de la historia democrática de ese país tras el presunto fraude que habría cometido Evo Morales, su posterior renuncia y la asunción también del gobierno interino deslegitimado por su gestión con la pandemia. El opositor del representante partido MAS del presidente Evo Morales es el favorito para ganar estas elecciones presidenciales, seguido del expresidente Carlos Mesa. Las encuestas no permiten aún dilucidar si habrá segunda vuelta o no. Y en Ecuador, una explosión al interior de un restaurante dejó este sábado al menos 8 personas heridas y daños materiales en la parroquia de Cumbayá. Según el Centro de Operaciones de Emergencias de Quito, el hecho ocurrió por una explosión de un tanque de gas de uso doméstico. Y de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Quito, los hechos fueron estabilizados en el lugar de la explosión y trasladados también a distintos hospitales. Además, debido a que la estructura del restaurante colapsó por la explosión, la unidad canina del Cuerpo de Bomberos realiza tareas de búsqueda y también de localización. Los temas de conversación en las redes sociales son los siguientes: Mirador Delta, Mirador Trump, Mirador Uribe. Leo y recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Pausa en Mirador Mundial y regresamos con más noticias. En Brasil.
Brasil, el segundo país con más muertos de coronavirus, se ha inaugurado el primer memorial para las víctimas del COVID-19. Está dentro de un cementerio privado, el de La Penitencia en Río de Janeiro, pero cualquier persona puede ingresar y recordar a los muertos de esta pandemia. Además, los familiares o amigos de las víctimas pueden solicitar que por $20 el nombre de su ser querido quede grabado para siempre en la escultura. Es el informe de Marcos Moreno. Sentada en esta estructura de acero de 120 metros de largo y 2.700 kilos, Gisele encuentra el consuelo del recuerdo de su padre, fallecido por COVID-19 en mayo. Aquí a él se le recuerda, es muy bonito. Aquí está su nombre, bien escrito, con S. Infinito, el primer memorial de Brasil en honor a las víctimas del coronavirus, se inauguró en septiembre. Poco a poco se va llenando de nombres de fallecidos. Caben apenas 4.000 de los más de 146.000 que hasta ahora han muerto en Brasil por el virus. En la cultura latina y en la brasileña, en muchas culturas en realidad, el rito de despedida es muy importante. Pero las medidas sanitarias lo han impedido, tal como lo conocemos hasta ahora. Así que muchos familiares y amigos de víctimas del COVID se han quedado con la sensación de no haber podido decir adiós. Echo de menos su olor, su voz hablando conmigo. No va a llamarme el día de mi cumpleaños, va a ser muy extraño. La arquitecta que diseñó el monumento, Crisa Santos, quiso que esta obra pudiera traer calma a los familiares. Cuando você cerimonializa, cuando você Cuando se hace una ceremonia, cuando se coloca el dolor del luto, parece que eso cambia de fase. Te da un alivio muy grande y uno se dice, ahora puedo seguir. Usó sus 15 años de estudios y experiencia en neuroarquitectura, en los que intentó, con sus obras, mitigar en otros el dolor que ella misma sintió a los 13 años. Yo no fui no velório da minha mãe aos 13 años. Yo no fui al velatorio de mi madre a los 13 años y sé lo malo que puede ser no haber hecho la despedida. Solo me despedí de ella después de muchos años, cuando pude cremar sus restos mortales después de adulta. Anedonia é aquele momento que você fica sem vontade de viver. Anedonia es ese momento en el que se está sin ganas de vivir, cuando más se consigue que el enlutado se mueva. Se acaba alterando eso en él neurológicamente y eso hace que uno se sienta mejor. Por eso la forma de la escultura, un monumento en el que las personas se pueden apoyar, sentar o tumbar. La idea es que aunque se esté abajo, tenemos la posibilidad de subir. Esa es la idea de movimiento, de crear un movimiento. La ejecución del monumento ha costado algo más de $50.000, pero el diseño ha sido donado por la arquitecta, quien pone además sus planos a disposición para que se pueda construir en otras partes. El costo de la inscripción del nombre del ser querido es de $20. Y ahora con su nombre aquí escrito, siento como si fuese inmortal. Gisele encuentra consuelo al pasar los dedos entre las letras del nombre de su padre. Puede sentarse en la escultura y apoyar su fotografía mientras añora la admiración que por él sentía y recuerda lo rápido que se fue cuando ya parecía superar la enfermedad. Es solo una más entre el millón de historias de personas que han muerto de coronavirus en el mundo, pero es la suya. Para CNN, Marcos Moreno, Río de Janeiro. Juan Pedro Franco, quien en 2017 quedó en el récord de Guinness del hombre más obeso del mundo, sobrevivió al COVID-19. A pesar de que, según las estadísticas mundiales, pertenece al grupo de riesgo, sus síntomas no fueron graves, no requirió hospitalización y siempre conservó adecuados niveles de oxigenación. Belén Zapata dialogó con él y nos cuenta cómo este paciente de más de 200 kilos salvó su vida de esta enfermedad. A mediados de agosto, Juan Pedro Franco, de 36 años, y su madre, de 66 años, dieron positivo de COVID-19. Yo estuve con temperaturas, dolores de cabeza, dolores musculares, no tuve olfato, no tuve gusto, tenía un poco de dolor también, dolor en las piernas y me agitaba un poco cuando caminaba. Mientras su madre convalecía en el hospital, las alertas de los médicos que atienden a Juan Pedro Franco se encendieron. Inmediatamente, pues empezamos a sospechar de COVID y ya le mandamos a hacer una prueba, la cual salió positiva. Con casi 595 kilos, Juan Pedro Franco obtuvo en el 2017 el récord Guinness como el hombre de mayor peso en el mundo. El caso interesó al bariatra mexicano José Antonio Castañeda Cruz,
quien junto con un equipo multidisciplinario redujeron el peso y controlaron sus comorbilidades: hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y linfidemas en las piernas. Si el virus del SARS-CoV-2 lo hubiera atacado en esa época, otra historia se estaría contando, dice Juan Pedro Franco. Físicamente me agarró en un estado bueno, porque si me haya agarrado años atrás donde yo era un descontrol, quizás no estuviéramos platicando ahorita. Después de 3 cirugías y 3 años de trabajo con los médicos, Juan Pedro Franco pesa hoy poco más de 200 kilos, de los cuales 70 son por exceso de piel, estiman sus médicos. La Organización Mundial de la Salud dice que las personas con obesidad tienen más probabilidades de tener síntomas graves por COVID-19. ¿Por qué Juan Pedro libró exitosamente la enfermedad? Muchos dicen que yo como le hice, que no sé qué, que si yo tengo todas las comorbilidades y que soy obeso y que no sé qué decir, pero pues todos los cuerpos reaccionan diferente. Lo que sí definitivamente ayudó, y esto creemos en gran parte, fue pues todas las cirugías a las que se sometió. Te puedo decir y presumir que se ha mantenido libre de diabetes, libre de hipertensión y de problemas pulmonares y de enfermedades comórbidas. Ya no utiliza medicamentos para tratar ninguna de ellas. Más allá de su salud física, Juan Pedro Franco cree que hubo otros factores que ayudaron para que su convalecencia fuera menos agresiva. La verdad, yo estaba más preocupado por mi mamá, ya que estaba entubada, era lo que más me preocupaba, ella. Yo pienso que eso me ayudó a no sugestionarme tanto y a no estar pensando tanto en la enfermedad, que hay veces que le acaba más a uno el estar pensando que en sí la enfermedad. La madre de Juan Pedro, quien lo acompañó en su lucha contra la obesidad, murió por COVID-19. Su padre también murió este año, 2 pérdidas que, sin embargo, no mellan su fortaleza. Gracias a Dios y ella me enseñaron a que uno no tiene que quedar tirado, tiene que levantarse a pesar de las circunstancias y seguir luchando y pues más que nada seguir luchando para que valga la pena todo lo que hizo ella por mí. Su próxima batalla será la cirugía para extracción del exceso de piel a la que se someterá cuando haya mejores condiciones, lo que le permitiría recuperar casi su peso ideal. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Ahorremos CNN. Apple ya tiene fecha para el lanzamiento del nuevo iPhone 12. Además, un nuevo sistema de videoconferencias hace las reuniones más creativas y también interactivas. Julián Zamora nos tiene los detalles. Luego de una larga espera, Apple confirmó su próximo evento virtual para el 13 de octubre, en el marco de una presentación muy esperada. Por supuesto que hablamos del iPhone 12 con conectividad 5G. El gigante tecnológico suele presentar sus iPhones en septiembre, pero este año eso tuvo que cambiar debido a la pandemia. Gmail introduce un cambio de imagen con nuevas herramientas y le dice adiós a su icónico logotipo de un sobre con bordes rojos. Hasta ahora, los usuarios de Gmail solo tenían acceso a los mensajes de la bandeja de entrada y para usar otras funciones debían abrir otras ventanas. Las nuevas herramientas permiten ingresar a videollamadas desde la bandeja principal, obtener una vista previa de enlaces en otras aplicaciones de Google y tener acceso a información de los contactos cuando se escribe su nombre con un @ adelante, como en las redes sociales. Las herramientas son parte de una actualización a G Suite que ahora pasará a llamarse Google Workspace. La nostalgia por los videojuegos retro y las videollamadas se fusionan en un sitio en línea llamado Gather, que permite hacer reuniones creativas e interactivas. Su espacio tiene una estética retro y una navegación simple que recrea a los usuarios como personajes diminutos, pixelados y bidimensionales al estilo de Mario Bros. Y cuenta con espacios como Times Square en Nueva York, la Luna o un espacio personalizado que parezca su hogar o una playa cercana. Julián Zamora, CNN, Atlanta. Hola, ¿qué tal?
tal y bienvenidos a la información deportiva en Mirador Mundial. La final masculina de Roland Garros enfrenta a dos de los mejores tenistas de la historia, entre los cuales hay una apasionante rivalidad, Rafael Nadal y Novak Djokovic. La serie de 55 enfrentamientos que comenzó en 2006 ve al serbio dominando el historial con 29 victorias por 26 del español. Si bien en finales el serbio también domina el cara a cara, hay que destacar que Nadal tiene un récord a favor cuando se ven las caras en Grand Slam y sobre todo en Roland Garros, donde el español tiene 6 victorias y una sola derrota y donde además lo venció en 2 finales. El domingo Nadal buscará su Grand Slam número 20 para igualar a Federer y su trofeo número 13 en París. Por su parte, Nole va por su segundo Roland Garros y el Grand Slam 18. Final apasionante y pronóstico reservado. Ahorra en tu negocio contigo. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre y este perro que consigue víveres para su familia en Ecuador es el mejor ejemplo de esto. Además, es un ícono del distanciamiento social en tiempos de pandemia. Veamos la historia de Zeus. Yo a Zeus le tengo desde los 2 meses. Y desde que llegó a casa ha sido un miembro más de la familia. Zeus es un perrito de 5 años que aprendió a hacer las compras solo y durante la pandemia visita distintos negocios con su canasta para conseguir los víveres que necesita su familia. La relación que tengo yo con Zeus para que él vaya a hacer compras es que Zeus me resultó muy inteligente. Entonces él mismo, una ocasión que estábamos con una canasta yendo a comprar huevos, pidió, lo probamos y desde ahí no suelta la canasta. Él sube, siempre pide algo para llevar, es muy comedido. Él siempre va y ya sabe los puntos donde tiene que ir. Las personas saben lo que tienen que darle y él no suelta la canasta hasta llegar a casa. Sí, el perrito es muy educado, todos los días viene aquí a hacer sus compras. Se ha ganado el cariño de vecinos y bueno, de todo el barrio, de la ciudad. Muy educado, obediente. Y entonces no me parece lo más lindo, lo más hermoso. Zeus es vecino de aquí del barrio, nosotros que estamos aquí en la parada todos los días, pues le vemos lo que es amigable y muy educado él. Además de sorprenderse, los vecinos tomaron a Zeus como ejemplo durante la pandemia, ya que respeta el distanciamiento social y las reglas de sanidad recomendadas por los especialistas. Cuando estábamos en pandemia, bajamos los dos con Zeus y vimos que la gente no respetaba la distancia social. Entonces opté por ponerle a Zeus en el punto marcado para respetar la distancia y él obedeció. Y mientras iba avanzando la gente, él seguía avanzando de punto a punto. Hicimos fotos, subimos a las redes y desde ahí es un ejemplo para nosotros los humanos que nos negamos a respetar la distancia de seguridad en esta emergencia. Hoy llega a los lugares, él ya sabe que el punto donde está marcada la distancia, tiene que sentarse ahí a esperar hasta que le llame. Viene a la colita, pone la distancia y compra la carnecita. Yo tengo que decir que tomen la distancia a mis clientes. Poniendo ejemplo al perrito, le digo que ponga distancia, por favor. El perro a veces entiende mejor que el humano, digamos así, ¿no? Porque él es muy educado y siempre el distanciamiento, él sí lo cumple. Es un ejemplo que nos está dando, ¿no? A nosotros. Respetémonos entre todos. Ese es el mensaje que le damos Zeus y yo. Con Zeus no es difícil porque me ha resultado muy, pero muy inteligente. Entonces el día a día es seguirle enseñando cosas y tratarle con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, les recordamos que los fines de semana también hay noticias aquí en Mirador Mundial, edición sábados y domingos 6 y 10 de la noche, hora de Miami. Soy José Manuel Rodríguez, aquí en Lake Charles, Luisiana, enviado especial para ofrecerles estas emisiones y también para reportar sobre el paso del huracán Delta, que a su paso ha dejado algunos daños no tan grandes como los que se esperaban a esta hora de la noche. Que descansen, muy buenas noches, hasta pronto.